Estamos en compañía de Dan Celis, presidente de Conindustrias. Gracias, Dan, por compartir con nosotros y, bueno, pasearnos un poco por la agónica economía venezolana, que así la califican muchos. Es un momento difícil, ¿no? Muy, muy difícil para el sector industrial. De acuerdo a los propios registros de las encuestas de coyuntura, pues la declinación es cada día mayor. ¿Hay, te pregunto en principio, alguna esperanza para el sector industrial venezolano? Y bienvenido. Pero ante todo, Carlos, muchísimas gracias por la invitación a tu programa y un saludo a todos tus oyentes. Esperanza siempre hay. Entonces, nosotros tenemos transitando 20 años de ataques al sector industrial, al sector empresarial en términos generales. Se han perdido una cantidad muy importante de empresas. Estamos hablando de más de 10.000 empresas en los últimos 20 años. Que no es cualquier cosa, ¿eh? Cerca de 10, que se perdieron 10.000 y quedan cerca de 2.600 empresas. Pero lo grave también de esto, como he repetido varias veces, es que las empresas que quedan están trabajando, según nuestra última encuesta de coyuntura, del primer trimestre al 18% de su capacidad. Eso es muy difícil para una empresa Estaba mantener. hasta hace poco en 25, Y ya están bajando. declina o Y reduce al 18. estamos calculando que este trimestre puede llegar a menos de 15. Y de continuar este tipo de políticas económicas que han empobrecido el país, nosotros calculamos que se pueden perder unas 500.000 empresas más de aquí a fin de año. La situación es realmente muy complicada, muy difícil para los empresarios, pero a pesar de eso, los empresarios venezolanos siguen, ¿no? Seguimos luchando por nuestras compañías, seguimos luchando por seguir produciendo, seguimos luchando por mantener los puestos de trabajo de nuestros colaboradores. Y ahí están muchos empresarios, la mayoría casi trabajando a pérdida, pero con un sentido de país muy grande. Y en eso hay que de verdad, como siempre he dicho, yo creo que hay que hacer 3 estatuas en algún momento en este país muy importantes. Al trabajador desconocido, al periodista desconocido y al empresario desconocido. Ahora, hay una serie de variables que están lastimando severamente al aparato productivo nacional, ¿no? Bueno, si nos podemos pasear el tema de la hiperinflación, el tema de la transacción cada día mayor en dólares, el tema del gasto público, todas convergen, todas confluyen a que la economía siga siendo muy lastimada y no hay indicios de que esto pueda cambiar. No, los problemas son variados y también dependen mucho de las zonas y las regiones, ¿no? Hay regiones, Sí, por ejemplo, hay sectores más, zonas más deprimidas que otras. no, y zonas más afectadas por unos problemas que otros. Por ejemplo, te puedo citar el caso del estado Zulia. Los industriales allá están trabajando con 6 horas promedio diario de electricidad. Si le sumas la caída de la demanda, más todo esto, es un problema crítico. En el estado de Aragua los problemas más bien son de inseguridad. Carabobo, que es una zona industrial por excelencia. Carabobo. Ahora, el problema, muchos tienen problemas de transporte en Carabobo muy fuerte, el problema de falta de combustible para traer los productos de las regiones hacia los centros de consumo. Pero el problema más transversal, o diría yo, también el problema de la falta de un marco legal que te dé reglas claras de juego. Pero el problema más transversal ahorita que estamos viviendo es la caída de la demanda. La hiperinflación, que es el impuesto más terrible que puede haber, porque afecta especialmente a las clases más desposeídas del país, ha hecho que el ingreso del venezolano se vea disminuido. Por lo tanto, su capacidad de compra se ha visto disminuida por la misma hiperinflación, producto de una economía fiscal desordenada. Ahora, fíjate una cosa, Dan, que es importante ahí. Hay una hiperinflación. Por momentos, en los 2 últimos meses, ha habido, por llamarlo de alguna forma, cierto reposo. No es que haya concluido, ni mucho menos. Se mantiene, pero a un ritmo un tanto más lento. Pero eso tiene que ver con lo que tú señalas, una caída estrepitosa del poder adquisitivo. Tú vas a ciertos sitios y comienzas a ver los anaqueles un poco más llenos, pero la gente no los puede comprar. Claro. La estrategia ha sido ceder la inflación a costa del crecimiento del país. Al tú tener un encaje legal que casi llega al 100% de lo Es que otro estás, tema también. entonces el crédito se hace imposible, por lo tanto no puedes crecer, por lo tanto se va desestimulando el consumo. Y eso es lo que tú estás viendo como, ok, sí es verdad que ha bajado un poco, el término de inflación ha bajado, aunque seguimos con unas inflaciones absolutamente altísimas, ¿no?
¿Pero a costa de qué? A costa del desarrollo del país. ¿A costa de qué? A costa del empleo, a costa de que se produzcan productos venezolanos, los empiezas a ver que se sustituyen por productos importados que muchas veces ni siquiera vienen pagando las formalidades de la economía o de las reglas de juego. Por cierto, sin ni ¿cómo está siquiera traer las etiquetas Sí. de sanidad. Son productos que están entrando en muchos casos que tú no sabes su fecha de vencimiento o no sabes la calidad del producto que está viniendo porque no tiene ningún tipo de controles. Eso puede estar hasta afectando la salud de los venezolanos. Al sector industrial, ¿cómo pudiera estarle afectando esta aparición y que se visualiza una multiplicación de esta especie de tiendas o bodegones que, por cierto, venden los productos bastante elevados en cuanto al dólar, ¿no? El tema, bueno, por ahora es un tema, como dices tú, los precios son muy elevados y eso es un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no? Sí. Pero en la medida en que eso siga creciendo y siga, lo que está desestimulando es la producción nacional. Y un país que únicamente depende de productos importados, es un país que al final va a tener unos productos caros. La única forma que esos productos entren en Venezuela a precios razonables, que haya una producción local importante, una producción venezolana, una producción nacional que enfrente y tenga la capacidad de competir y tener que hacer que estos productos importados. Si tú desapareces la producción nacional, vas a terminar comprando productos muy caros del exterior. Ahora, ¿tú piensas que esto puede ser parte de una estrategia, ir reduciendo y asfixiando en forma gradual a la empresa privada? Yo creo que es una ideología que tiene 20 años que como te lo digo... Bueno, 20 años aquí, pero tiene más de un siglo y mira las consecuencias y mira los resultados. Y las consecuencias son iguales en todos los países, que se aplican este tipo de políticas, primero del siglo pasado, y que están absolutamente convencidas en el mundo de que no sirven. Necesitamos una política moderna, necesitamos que hayan cambios, necesitamos que haya un cambio hacia una política económica donde la libertad del individuo, la libertad del emprendimiento sea lo más importante, que se multipliquen las empresas, que se multiplique la inversión, que el venezolano tenga donde escoger para ir a trabajar, que si no le gusta un sitio va a otro, que haya cantidad de productos en el país y la única forma de eso es con libertad económica. Bueno, hacemos una pausa, Adán, regresaremos enseguida. Conversamos con Adán Celis, presidente de Conindustria. Seguimos conversando con Adán Celis, presidente de Conindustria. Otro elemento que mencionábamos, Adán, el tema de las transacciones en dólares. Cada día crecen más. Mucha gente dice, bueno, ¿de dónde aparecen esos billetes? ¿De dónde? Bueno, no sé, debajo de la capa de Cristo dirán algunos que aparecen. Pero las transacciones están creciendo de una manera anárquica, desordenada. Cada quien pone el precio que mejor le parece. Eso comenzaba antes, quizá recordemos por los productos, digamos, de consumo para la industria automotriz, los repuestos y tal, pero eso se está masificando para los productos de consumo y de la canasta alimentaria. Claro, volvemos al tema inicial. ¿Sabes? Cuando tú hablas de políticas económicas, tienen que ser algo que encuadre en toda la economía. Tú no puedes agarrar puntos de un lado y de otro. Es muy irresponsable la política económica que se está siguiendo. En el sentido, primero, tienes una limitación con todo el tema de efectivo, por lo tanto hace que haya mucho más, la gente tiende a buscar el dólar como moneda. Y después, cuando tienes una hiperinflación que están dando y que está moliendo los precios todos los días, tú no tienes forma de fijar precios. Sí. Entonces la gente empieza a agarrar y se protege yendo al dólar. Eso es muy grave. Es muy grave. Nosotros, la política de cualquier política económica tiene que estar llevada a fortalecer tu moneda. Ese es tu principal. Por eso cuando aquí me hablan, mucha gente habla de patriotismo. Sí. Yo creo que estamos confundiendo patriotismo con patrioterismo. El patriotismo es el que tú te encargas de la gente. Tienes que buscar de la gente que la gente progrese, que la gente viva mejor, que la gente tenga un mejor ingreso. Patrioterismo es otra cosa. Patrioterismo es cuando habla de temas genéricos, de patria, etcétera, etcétera, que al final la gente no come con eso. La gente come de verdad con que tenga una política sana. Y el tema del dólar es muy grave, porque te está sujetando a los vaivenes de otras economías y no de la que tú propia desarrollas. Pero además, Adán, se hace de una forma, como te decía antes, muy desordenada. Por momentos es algo donde tú dices, bueno, pero aquí cada quien pone el precio que mejor le parezca sobre determinado bien o sobre determinado servicio que también están cobrándolos en dólares. Ahora, Carlos, eso está bien.
O sea, cada quien debe ponerle el precio que le parezca a su bien o a su servicio. Claro, pero no es una economía competitiva propiamente. Lo importante es que haya mucha gente ofreciendo. Lo importante es que tú crees con medidas que al final tengan la palabrita mágica, que es de la economía, que se llama confianza. Cuando tú tienes confianza en una economía, viene la inversión. Entonces, cuando nadie puede poner el precio que quiera, va a tener que poner el precio que fije el mercado y la competencia. Por eso es que tienes que favorecer políticas de libertad económica para que atraer capitales, que vengan inversionistas, que se creen empresas, que haya productos para todos los venezolanos, que tanto se produzcan en el país como también con la competencia. Ahora, si no hay esa seguridad jurídica que forma parte del contexto, esa inversión no va a llegar. Y si tú no tienes garantías, a pesar de que hay un discurso oficial de exhortación siempre, inviertan, ven, aquí hay posibilidades, pero nadie se atreve. No, ¿cómo se hace? Tú no tienes ni siquiera un marco jurídico que sea absolutamente transparente, que es lo primero que te pide un inversionista. ¿Cuáles son las reglas de juego? Aquí las reglas de juego las cambian cada semana y ni siquiera hasta muchas veces por Twitter se cambian las reglas de juego. Eso no atrae inversión. La inversión la atrae cuando tienes un marco jurídico sólido, estable, que permita que todos sepamos a qué atenernos cuando yo traigo mi dinero. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que incentivar eso. La gente está esperando resultados. La gente está cansada de discursos, la gente está esperando, los empresarios hoy en día somos el tercer elemento de mayor confianza en el país, seguido de los estudiantes y las universidades. Allá hay un tema, allá hay un sentido, la gente está esperando soluciones y nos está viendo a nosotros como parte importante de esa solución. Y nosotros tenemos planes, en Conindustria tenemos el tema de la ruta de la industrialización. Es una ruta en la cual que no hay ningún tipo de cosas sacadas del pañuelo, sino bien hecha, donde le mandamos un mensaje a la gente claro de cómo podemos hacer para que mejoren su estatus. Pero ahí hay un muro ideológico, ¿no? Tú te referías en el segmento anterior a ello. Si hay un pensamiento que entra en contradicción evidente con lo que ustedes plantean, pues no se va a avanzar. Y si ese pensamiento político es el que domina el escenario nacional, pues va a ser bastante difícil. Con discursos de que vengan y traigan y encima le apruebas a través de la constituyente gubernamental una penalización, vamos a llamarla tributaria, que la verdad que no se entiende cómo se va a poder aplicar todo eso, entonces eso crea mayor desconfianza. Claro, por eso es que... Además, otra cosa, y perdona, Dan, ¿qué patrimonio de ese nivel hay hoy día en Venezuela? Por supuesto. Es que ese es el gran problema. Y no hay ni una estadística de quiénes son los grandes patrimonios, dónde están. Se fueron del país hace tiempo. El gran problema es un problema ideológico, un problema de una estructura, de un pensamiento económico, como te dije, anticuado. Todo choca con eso. Por eso es que es importante que estemos hablando de alguna forma de un cambio político. Porque sin un cambio político no puede venir. Necesita el cambio político viene porque los actores que tenemos hoy en día, los actores que han fracasado. Cuando algo fracasa, tú lo cambias por otra cosa. Así de sencillo. O sea, más allá de cualquier cosa. Usted no le sirve a un señor que le vino a hacer un trabajo en su casa, usted lo cambia por otro. Así de sencillo. Por eso es que nosotros necesitamos ese cambio político para entrar en un cambio económico que de paso nos devuelva el crédito extranjero. Por ejemplo, el crédito al exterior. Un país no se puede desarrollar sin crédito. Un país sin crédito, un país está destinado a la miseria. Y necesitamos recuperar. Los venezolanos podíamos comprar, teníamos líneas, los empresarios a 180, 360 días para poder pagar. Hoy nos exigen pago de contado, o nos exigen pago prepago. Eso es imposible. Tenemos que buscar algo que dé confianza, que le transmite a los entes internacionales que pueden volver a confiar en Venezuela. Y eso es importante. Así que igual del último impuesto que estás hablando, esa es otra cosa que aleja absolutamente la inversión. En un país que ni siquiera tienes una inflación controlada, ¿cómo vas a estar cobrando un impuesto que primero es regresivo, aparte de ilegal, es regresivo? Y lo que hace es alejar inversiones y alejar las posibilidades que ese venezolano que está esperando soluciones, que está esperando productos, que está esperando un puesto de trabajo, no lo tenga. Bueno. Te agradezco mucho tus comentarios, Adán. Gracias por haber estado con nosotros, tus reflexiones alrededor del tema y habrá oportunidad de seguirlo conversando en una próxima oportunidad. Conversábamos con Adán Celis, presidente de Colindustria. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.